Saludos a todos los estudiantes del sistema sociojurídico. Habla aquí de este lado de la cámara para ustedes el profesor Armando Collazos. Bueno, voy a explicar varias cuestiones, varios puntos sobre la materia que en este momento, la unidad curricular que en este momento nos corresponde desarrollar o estudiar, que se denomina sistema sociojurídico. Bien, como lo entregué a ustedes en la planificación, el primer punto tiene que ver con nuestra Constitución Nacional. Entonces, voy a explicar, primero que nada, cómo está distribuida y señalada, cómo está organizada nuestro texto constitucional o nuestro libro constitucional, como también se le puede llamar, nuestra Carta Magna, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución está compuesta de 13 partes. La primera parte tiene que ver con el preámbulo, que es la intención o el espíritu o el propósito, la razón que tuvo el constituyente para escribir o realizar o hacer una nueva constitución en nuestro país. Aquí le quiero aclarar a todos y a todas que solamente la constitución tiene preámbulo. Las leyes, que más adelante iremos a estudiar algunas leyes que indiscutiblemente tienen que ver con la parte educativa, pues las leyes tienen algunas, no todas, exposición de motivos. Entonces la constitución, tiene preámbulo, que es como la introducción, que es lo que quiso o quiere lograr el constituyente con ese libro constitucional, con ese texto constitucional. En segundo lugar, el tema 1 habla de los principios, hace referencia a los principios fundamentales. En segundo lugar, el título número 2 habla del espacio geográfico y de la división política de nuestra nación. El título 3 hace referencia a los deberes, a los derechos humanos y las garantías. Aquí empieza a aclararse mucho más la situación. Primero nos habla de deberes, o sea, aquellos actos jurídicos que todo ciudadano debe cumplir ante su país sin la necesidad que intervenga su voluntad. Por eso es un deber. Y derechos humanos, bueno, es precisamente hoy día que se habla de tanto espectro jurídico, los derechos son para los humanos, para las personas. Por eso se habla de derechos humanos. Y la garantía es el mecanismo, es el instrumento por el cual, si un derecho no es consagrado, tiene que lograrse, ¿verdad?, su respectiva consagración. Entonces, estos tres primeros títulos, el 1, el 2 y el 3, es lo que se conoce como la parte dogmática. El título cuarto habla del poder público. El título quinto habla de la organización del poder público nacional. El título 6 habla del sistema socioeconómico. El título 7 habla de la seguridad de la nación. El título 8 habla de la protección de esta constitución. El título 9 habla de la reforma constitucional. ¿De qué forma, de qué manera o cuál sería el método a usar para reformar la constitución? Del título 4 al título 9 estamos hablando de la parte dogmática de nuestra Constitución. Luego conseguimos las disposiciones derogatorias, luego vienen unas disposiciones transitorias y por último viene una disposición final. Entonces, de esa forma, de esa manera, está estructurada nuestra Constitución. El preámbulo dice: el pueblo de Venezuela, en ejercicio de los poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados,
aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República. Aquí empezamos en la materia que nos interesa, ¿verdad? ¿Por qué se habla de refundación? No es que no existía una nación, una patria anteriormente con el modelo constitucional anterior, sino que aquí hay un cambio totalmente de paradigma. Entonces, nosotros pasamos de un modelo representativo a un modelo participativo y protagónico. Entonces, a ese cambio de paradigma, por eso habla de refundar, diciendo lo mejor en términos filosóficos, tenemos que hablar de la deconstrucción, ¿sí? Porque tenemos que basarnos, pararnos, fundamentarnos en lo que establece el nuevo texto constitucional, porque relativamente pues también sigue siendo nuevo, para establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el impacto de la ley para esta y futuras generaciones. Es decir, aquí esto está plasmado para varios años, para bastantes años, cuando nos están hablando de una situación transgeneracional, ¿verdad? Entonces sigue aquí. Asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación. Entonces ya aquí menciona el preámbulo el elemento educativo, el acto educativo como tal, uno de los pilares en lo cual se sustenta el nuevo modelo constitucional venezolano, en la Constitución, aparte de estos valores que he venido mencionando. Entonces, pero ya observamos, ya nos damos cuenta que es preciso, es conciso, es expreso el referirse a la educación en este nuevo modelo constitucional, en esta nueva forma de visionar y vivir nuestro país. Entonces, la educación, la justicia social, la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, promueve la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención, el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, algo que es totalmente un derecho fundamental de los derechos humanos, es el derecho a la educación. Y aquí empiezo a ir aclarando ideas. ¿Quiénes nos educamos? Los seres humanos. Los seres humanos nos educamos. En cambio, los animales desarrollan destrezas, o se entrenan, o se adiestran, ¿verdad? Mientras que los seres humanos nos educamos. Esa es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre educación o un derecho humano como la educación, indiscutiblemente dirigida hacia nosotros las personas humanas. Entonces, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico, los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en el ejercicio originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático. Solamente las asambleas nacionales constituyentes, su única función es redactar o reformar un texto constitucional. Bien, nos encontramos en un próximo video. Muchas gracias.